¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más, desde los estudios de Radio Indes, pues aquí está la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y como es habitual, hoy toca secciones y bueno, es nuestro programa ya 36 de la temporada, nada más y nada menos, de la temporada 25. Bueno, pues está con nosotros Jesús Carmona desde Granada. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, un placer estar con vosotros, como siempre. Un placer para nosotros que vuelvas después de unas ferias en la localidad, ¿no? Sí, hemos tenido el Corpus, pero de lo que me quedo del Corpus es el descubrimiento de un reloj de sol muy cerca del ferial, que ha sido muy agradable visitarlo. Muy bonito, aquí en Granada. Pues estupendo. Bueno, pues hoy toca reliquia astronómica. ¿Algún adelanto de a dónde nos vas a llevar? Hoy os digo que aunque llegue 700 años tarde, voy a ser muy puntual. Bueno, Siempre enigmático. los enigmas vamos a tener que lo que pasa es que se revela muy pronto después en el programa. Lo tendrías que decir de un programa para otro y regalábamos otro calendario, que todavía quedan 2 o 3 calendarios por ahí. Bueno, pues Jesús desde Granada nos trae la reliquia, pero aquí desde el INDE, pero viniendo del Caballero Bonal, Jesús Puerto. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy toca también Astrogatunos y nos vas a hablar de varias cosas, porque es posible que sea el último de la temporada ya. Efectivamente, va a ser posiblemente el último antes de verano y por lo cual va a ser un poquito más largo que los otros y vamos a tratar, bueno, varias sorpresas que vamos a ir viendo ahora conforme vaya avanzando el programa. Bueno, pues estupendo. Veremos cuántos y cuáles cometas podemos observar. Bueno, si tenemos los medios, porque algunos no son tan fáciles. Esperemos que vengan pronto esas maravillas casi a simple vista, ¿no? Que a veces hemos tenido. Sí, A ver. pronto tenemos uno ahí, a ver. Ahí tenemos una vista de pájaro. Muy bien. Bueno, pues hoy completan en el estudio está Manuel Jiménez del Barco. Lito, bienvenido. Buenas. Y en los extrarradios del Indes, pero aquí en Jerez, José Luis Espí, que trae revista, supongo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Traigo la revista de junio para comentarla un poquito. Muy bien, pues terminaremos con la revista, empezaremos con Astrogatunos y después Reliquias. En el control, hoy Joaquín Barroso. Muy bien, Joaquín, gracias por hacer hoy el control, que nos faltaba Luis María. Ya pasaré la minuta, no te preocupes. Bueno, los gastos extras. Y ahora en el Pirri hablamos. Y este que os habla, Agustín Almoril, pues desde Radio Indes, en Jerez de la Frontera. Vamos a empezar con Astrogatunos, que estamos deseosos de saber, bueno, en este mes y en este verano, a qué vamos a tirarle. Bien, pues Astrogatuno 6 quizás va a ser el más especial hasta la época, porque bueno, como vamos a tratar más fechas, en lugar de abarcar un mes como solemos abarcar de costumbre, vamos a abarcar el verano entero, porque hasta después de verano no va a haber programa, entonces tenemos que tratar los cometas que podemos avistar este verano. Bien, antes de hablar un poco de lo que vamos a hablar en el programa, como podemos ver en la portada, como ya es costumbre, tenemos un felino y un cometa. Siempre el cometa que ponemos es un cometa interesante del mes. En este caso,
los meses anteriores pusimos el Pons Brooks, pero como el Pons Brooks ya desde nuestra latitud no es visible, pues en ese caso hemos puesto el siguiente cometa que se va a ver con una magnitud razonable, que es el cometa 13P Olbers, que es gemelo al Pons Brooks, que viene aproximadamente cada mismo tiempo, 71 años. Y bueno, es un cometa que es el próximo que vamos a tener así con magnitud, digamos, observable con instrumentos asequibles. Se rumorea que alcanzará magnitud 6,5 y con suerte será parecido al cometa, no sé si recordaréis el cometa C2022 E3ZTF, pues por ahora se está pareciendo bastante a él conforme se va acercando. Bien, y el índice de este programa, lo primero vamos a tratar una sorpresa, después las noticias sobre cometas y por último los cometas del mes. Y esa sorpresa que vamos a tratar es, bueno, yo realmente no soy solamente aficionado a los cometas, sino que a mí me gustan en general los cuerpos pequeños del sistema solar, por lo cual lo primero que vamos a tratar es la observación de asteroides. Cambiamos un poco la torna a 180 grados para hablar un poco de esos cuerpos que también son muy interesantes y bueno, vamos a ver un poco cómo se ven en el cielo, qué tienen de interesante esos cuerpos. Bueno, lo primero es que hay muchísimos más asteroides catalogados que cometas. Hay cerca de 1 millón de asteroides en el cinturón de asteroides y cometas, aunque se cree que realmente más allá de la nube de Oort habrá muchos más que asteroides, pero realmente catalogados que se hayan acercado a la Tierra tenemos muchos menos. Y bueno, lo primero que vamos a tratar es para observar un asteroide, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bien, normalmente los asteroides suelen ser más difíciles de observar que los cometas, porque tienen un beneficio con respecto a los cometas y un perjuicio. El beneficio es que, como sabemos, los cometas no tienen una magnitud puntual, que es un punto, sino que tienen que toda su magnitud se reparte por una superficie y acaba siendo un poco menos brillante de lo que la magnitud dice. En cambio, los asteroides sí son una magnitud puntual, porque es un punto y una estrella. Y el punto negativo es que Acércate al micro un sí, poquito. es que los cometas pueden llegar a magnitud -2 y 2 y los asteroides, lo máximo que se ha llegado a un asteroide de brillo es el asteroide Vesta hace 10 años aproximadamente, que alcanzó la magnitud 5,27, que es visible a simple vista desde lugares lejanos a los núcleos urbanos, complicados sí, pero ya más de ahí no van a escalar en magnitud. Y bueno, ¿qué significa asteroide? Porque es un término que usamos, pero realmente el significado viene del griego, que bueno, es como asteroide, significa como una estrella, porque cuando se descubrió, como son puntitos, parecen estrellas, pero luego al verse que se movían, pues era como asteroide, era una estrella, pero que imitaba ser una estrella que realmente no lo era. Y bueno, voy a hablar de una época un poco caótica en el sistema solar que llegamos a tener bastantes planetas en apenas 10 años, que eso fue a inicios del siglo XIX. Bueno, en 1801 se descubrió el primer asteroide, que ya no es asteroide, pero bueno, ese cuerpo también es muy curioso, que es Ceres, que ha cambiado de nomenclatura varias veces. Primero siendo un planeta, un asteroide y luego un planeta enano, y ha tenido varios cambios de nombre. Pues este se descubrió en 1801 y se catalogó como un planeta. Posteriormente, al poco tiempo se descubrió el segundo asteroide, que es Pallas, y también lo catalogaron como planeta. Pero a lo largo de esa década se descubrieron más asteroides, como puede ser Juno, como puede ser Vesta. Y el sistema solar estaba quedando un poco caótico porque llegó un punto que llegó a tener 23 planetas y llegó un momento que tuvieron que decir, bueno, a esto no puede ser, ¿no? Porque pasamos de tener una nomenclatura de planetas fácil y que todo el mundo puede aprender en las escuelas a tener que, si seguimos así, va a tener el sistema solar 100 planetas difíciles de aprender y con nombres bastante difíciles de memorizar. Por lo cual se creó esta nueva nomenclatura que son los asteroides y se empezaron a catalogar como tal. Bueno, ¿y cómo se ve un asteroide por un telescopio? Porque con un cometa ya nos hemos hecho la idea en programas anteriores, que se ve como un punto y alrededor algo de nebulosidad, que es la coma del cometa, y la cola en caso de que el cometa sea muy brillante. Pero un asteroide es bastante distinto, porque el detalle a apreciar en el cometa es la cola. El detalle a apreciar en el asteroide, realmente detalle en un asteroide no vamos a poder ver, porque están muy lejos y tienen discos muy pequeños y es complicado. El único que le podemos pillar un disco con un telescopio ya de más de 400 milímetros, algo bastante grande, puede ser Ceres, que le veremos algo de disco, pero es complicadillo, la verdad. Pero el detalle que buscamos en ver asteroides es el movimiento en el cielo, porque los asteroides, al ser cuerpos que están tan cerca, el movimiento a lo largo de un día para otro lo podemos distinguir fácilmente en el cielo. Entonces, lo interesante
que he visto clips de la gente que la ha hecho, es en una noche de inicio a fin tener el telescopio apuntado al asteroide y luego tomar varias fotos y unirlo en un timelapse que se ve cómo se mueve el asteroide por el fondo estrellado. Y también otra cosa que podemos ver, eso es a lo largo de una noche, pero a lo largo de los días vemos como ya se tiene más movimiento entre las estrellas y se ve de forma muy interesante. Se ve avanzar. Sí. Bueno, ahora vamos a tratar de los asteroides más grandes que tenemos en el sistema solar y vamos a ver cuáles son sus oposiciones próximas y cuánta magnitud alcanzarán. He de decir que los más grandes no son los más brillantes en este caso, porque luego vamos a ver los más brillantes, pero estos son los 4 más grandes. El primero, que no es asteroide, es planeta enano, como hemos dicho, pero como ha sido tanto tiempo asteroide, pues lo hemos considerado, que es Ceres. Ceres ahora mismo lo tenemos en magnitud 7,9 en constelación de Sagitario y su posición será el 5 de julio, en un mes y un día, y alcanzará magnitud 7,3, siendo el asteroide, bueno, ya lo voy a decir asteroide, pero entenderme que es entre comillas, ¿vale? Más brillante de lo que va a ser en el verano. El segundo es Pallas, que en este caso no está en una posición favorable y ya ha pasado, ahora mismo se encuentra en magnitud 9, la misma que tuvo el 19 de mayo, que fue su oposición. El siguiente es Vesta, que su oposición todavía queda prácticamente un año, pero ahora mismo lo tenemos en magnitud 8,6, pero va a alcanzar, no sé si recordáis antes que dije que su máximo fue 5,2 aproximadamente, pues va a alcanzar 5,7 en mayo de 2025, y eso ya es asequible para telescopios pequeños y prismáticos normales, lo podemos llegar a distinguir en el fondo de estrellas. Y Juno, que lo he incluido por tamaño, pero realmente nunca llega a tener una magnitud muy destacable, que ahora mismo está en magnitud 10,7, complicado de ver, y su posición será el 17 de mayo del 2025, que apenas sube brillo, va a ser 10,1 su magnitud. Bueno, y aquí tenemos un listado de los más brillantes ahora mismo, y bueno, podemos ver un poco así por encima, como Ceres, Vesta y Pallas casi siempre encabezan la lista, que aún no estando en oposición, son siempre más brillantes por su tamaño. Y tenemos así algunos raros, como puede ser Ariadne, Herculina o Iris, que no son asteroides remarcables en tamaño, pero como ahora están en oposición, pues los tenemos muy arriba. Que ahora vamos a tratar un poco más sobre ellos en un poco. Y ahora lo que iba a hablar, oposiciones de asteroides que vamos a tener este verano. El primero que he hablado es Ceres, el 5 de julio con magnitud 7,3. Va a ser el mejor y, como he dicho antes, lo vamos a tener en Sagitario, que ese es el problema, porque Sagitario, quieras que no, es una constelación muy bonita, pero para encontrar objetos como asteroides es complicadillo, porque Sagitario, al pasar la Vía Láctea por ahí, Claro. tenemos un campo de estrellas. Y distinguir una estrella de un asteroide sabemos que es trabajo duro. Hay que saber dónde está. Bueno, por el movimiento sí puedes ir Sí, siguiéndolo. si lo sigues una noche entera, sí lo vas a poder ver, pero si no es complicado. Pallas, que bueno, ya pasó su magnitud, su oposición no fue tal cual en verano, pero ahora mismo lo tenemos en buena magnitud, aunque Pallas ha llegado a alcanzar magnitud 6, o sea que no es, como he dicho, no es una posición muy favorable de observación, pero bueno, lo tenemos ahí por si lo queremos cazar. Ariadne, que es el otro que he hablado, que su oposición fue de hecho el domingo, el 2 de junio, con magnitud 9,1, tampoco es muy brillante, pero al ser un asteroide tan pequeño causa más curiosidad observarlo que, por ejemplo, Ceres, que es un asteroide ya más grande. Harmonia es otro asteroide que va a llegar a más magnitud que el que acabamos de hablar, va a llegar a magnitud 8,9 a mitad de julio, de hecho justamente el 20 de julio. Y finalmente Iris, que dentro de lo que no son asteroides súper grandes, va a ser el que más magnitud va a alcanzar magnitud 8,3 el 6 de agosto, que bueno, con un telescopio lo vamos a poder ver. Y bien, ahora vamos a ver un repaso, no sé si recordáis, hace 2 programas hablamos de los cometas más brillantes y más interesantes de todos los tiempos. Pues ahora vamos a hacer algo parecido, pero con asteroides. Pero la diferencia es que los cometas eran de todos los tiempos, porque los cometas se acercan y se van, pero en caso de los asteroides, como siempre están más o menos en la misma posición en el sistema solar, pues lo podemos visitar cuando queramos, entre comillas. Y vamos a ver algunos de ellos. El primero asteroide que voy a hablar es el 253 Matilde, que bueno, es un asteroide normal, fue visitado por la sonda NIAR, que bueno, parece que significa cercano, porque bueno, a la NASA le gusta mucho poner acrónimos que signifiquen una palabra a sus misiones, por ejemplo, DAWN o NIAR, pero bueno, el punto de este asteroide es que refleja solamente un 4% de la luz que le llega del Sol, es decir, su albedo es bajísimo. Y bueno, por lo tanto, si lo quisiéramos observar de la Tierra, sería un objeto muy oscuro y por lo tanto sería más difícil de observar. Bueno, además de que no es un asteroide muy apto para la observación, porque además que tampoco sea muy grande y es complicado de verlo.
El siguiente que voy a hablar es algo más interesante, que tiene más historia, que es el asteroide 16P Psyche, que a lo mejor habéis escuchado hablar de él por el tema de minería espacial, que ahora lo voy a tratar un poco más, pero le llaman el asteroide millonario, y es porque, bueno, el asteroide está valorado en 60 millones de dólares, cosas así, una locura. ¿Por qué? Porque tiene metales preciosos, oro, platino y muchos metales valiosos. Y diréis, ¿por qué ese asteroide tiene tantos metales valiosos y los demás asteroides no los tienen? Tienen rocas normales. Pues bueno, no sé si sabéis la historia de que realmente el cinturón de asteroides es el hogar de un protoplaneta que se iba a crear, que se iba a crear un planeta entre las órbitas de la Tierra, de Marte y Júpiter, pero realmente nunca se llegó a formar. Y el por qué se cree que es por la gravedad de Júpiter que evitó que se formara. Y al final nos dio lo que tenemos ahora, miles de millones, bueno, un millón de trozos de roca orbitando entre sí, pero que no forman nada en concreto. Y se cree que este asteroide era el núcleo del planeta, por eso tiene es tan rico en metales, que nunca se llegó a formar. Y bueno, en el tema de la minería espacial, este asteroide está siendo estudiado para en un futuro mandar misiones para que absorban muestras de los metales y los traigan a la Tierra, porque bueno, el tema de minería espacial les interesa mucho a la economía, ¿no? Porque son metales muy valiosos y es un campo que también se está explorando en la Luna y en más cuerpos celestes, pero este asteroide está en el punto de mira. El siguiente es Venus, que bueno, es un asteroide que realmente no resalta en nada al verlo, pero lo interesante que tiene es que lo hemos visitado y no solamente lo hemos visitado, sino que lo hemos tocado. Bueno, voy a hablar un poco del asteroide primero. Es un asteroide no muy grande, de 500 metros, es bastante pequeño, de hecho. Y bueno, tuvo una misión que se llamaba Venus, que lo estuvo orbitando durante bastante tiempo alrededor suya. Y finalmente, cuando consiguió un lugar para aterrizar, bueno, el objetivo de la misión en sí era tomar muestras del asteroide. La misión se llama Osiris-Rex. Plantar su brazo, tomar muestras del asteroide y llevarlas a la Tierra. Que las muestras las dejaron hace no mucho, fue en 2023, en septiembre, si no recuerdo mal. Pues lo interesante fue que al posar la pata Venus y recoger las muestras, levantó muchísimas más tierra del asteroide de lo que se esperaba y creó una nube de polvo y roca muy, muy grande. Y bueno, el asteroide por suerte no está muy lejos, tiene unos 2 años, en 2 años llegaba a la misión y en 2023, en septiembre, como he mencionado, dejaron las muestras aquí en la Tierra y bueno, ya tienen que dejar 2 años creo para que no se contamine con nada y ya lo abrirán los científicos y estudiarán las muestras para ver la composición y cómo fue el sistema solar pasado aquí en Venus, porque realmente es como si fuera eh, una pieza súper antigua del sistema solar que se ha conservado perfectamente. Entonces, a partir de él podemos saber mucho del sistema solar antiguo. Y bueno, el siguiente en sí es un asteroide que fue visitado por la sonda Galileo. Como bien sabéis, Galileo, su objetivo no era visitar un asteroide, ni mucho menos, sino que era orbitar al gigante gaseoso Júpiter durante varios años. Pero obviamente, si lanzas una sonda hacia el exterior del sistema solar, va a tener que pasar por el cinturón de asteroides. Y pues le pillaba en trayectoria a este asteroide, que se llamaba Ida, que no se sabía absolutamente nada de él, y cuando se acercaron vieron algo muy peculiar. Y es un asteroide de 243 kilómetros, y tenía una pequeña luna que se llamaba Dáctilo. Y es fascinante, bueno, el nombre viene de la mitología griega, que el monte Ida es donde vivían las criaturas que se llamaban los dáctilos y por eso se llama así. Pero lo fascinante es que haya objetos en el sistema solar tan pequeños y que su atracción gravitatoria sea tan pequeña que tenga una luna. Y es fascinante. Incluso se ha llegado a ver cuerpos de apenas 25 metros de diámetro, es decir, muy muy pequeño, incluso con lunas de 1 metro. O sea, es algo fascinante. Y que bueno, que haya planetas internos como Venus y que Mercurio, que sean miles de veces más grandes que estos asteroides y que no tengan lunas. Es interesante, Sí, menos. parece que esto se podía parecer más a un planeta, al Sí, tener satélites, ¿no? claro. Pues es una de las condiciones que podían ser. Claro, es interesante como incluso los cuerpos pequeños del sistema solar, porque los planetas enanos y los candidatos a planetas enanos que están lejos también tienen lunas y es muy interesante. Bien, y el último que voy a hablar es Chariclo, que he hecho un poco de trampa, porque Chariclo no es un asteroide, es un centauro. Un centauro se le llaman a los asteroides que están más allá del cinturón de asteroides. Ese en concreto sale entre la órbita de Urano y Saturno. Y lo interesante que tiene es que es un cuerpo muy pequeño y que tiene anillos. Es decir, es algo que no nos cuadra en ninguno de los esquemas y no tiene explicación que tenga anillo. Un anillo de polvo muy fino que de hecho se ha descubierto por el método de que, bueno, Charlie ocultó una estrella y vio como hubo unas ondulaciones un poco antes y un poco después y eso es porque tenía anillos.
que lo de los anillos es algo fascinante. Si ya no nos parecía increíble en Haumea, que es un planeta enano, que porque no se sabe por qué debería tener anillos, pues imagínate en un asteroide que es mucho más pequeño que Haumea. De hecho, bueno, yo en la asignatura de astronomía de mi instituto hablé sobre el caso de los anillos de Quaoar, que es muy interesante también, y como tenía una explicación de por qué tenía anillos, y era muy interesante. Y si no recuerdo mal, era porque el planeta estaba en resonancia 2-3 con los anillos, y eso hacía que los anillos no se fueran. Era ahí muy interesante. Bueno, y ya una vez tocado el palo de los asteroides, volvemos a nuestra salsa, que son los cometas, hablando un poco de las noticias que tenemos respecto a ellos, que realmente noticias no tenemos ninguna, así que vamos a repasar los tres más interesantes, cómo van en el cielo. El primero que vamos a ver es el Ponsbrooks, que nos ha llamado la atención los últimos 3 meses, que le hemos estado pendiente a él, que bueno, a inicios de marzo ya empezaba a brillar, en abril fue su máximo brillo y en mayo todavía lo hemos seguido para ver cómo evolucionaba. Pero ya lo hemos perdido la pista. ¿Por qué? Porque bueno, en el hemisferio norte ya no se ve en el hemisferio sur. Pero ha adquirido una forma muy interesante porque bueno, esa foto es de un observatorio eh, de Namibia, de los típicos telescopios robóticos que tú le mandas una orden y te hace la foto. Y tenemos aquí al Ponsbrooks, que como vimos hace unos programas, que tenía una cola súper increíble, que tenía una forma distinta cada día, pues ahora ha adquirido una forma de doble cola, una hacia adelante y otra hacia atrás. Y es fascinante como, bueno, la forma que ha adquirido el Ponsbrooks. Y bueno, esto supongo que los observadores del hemisferio sur lo estarán gozando ahora, porque vaya, el cometa no baja tanto de brillo, porque bueno, en su máximo acercamiento fue 4,4 de magnitud, y ahora mismo está en 5,5, o sea, ha bajado una magnitud, tampoco es mucho. Y bueno, se sigue ahí. Y el siguiente que vamos a hablar es el que más esperamos todos, el cometa C2023 A3 Sun-Shinshan Atlas, que bueno, ya cada vez se está acercando más, lo tenemos ya rozando la magnitud, bajando de magnitud 10. Y bueno, ahí lo podemos ver cómo se le está creando esa cola, que ahí vemos la pequeña colita que es ahora y la gran cola que será cuando alcance la máxima magnitud en octubre, que va a ser como, se cree que como el Neowise la cola, eso va a ser increíble si se cumple, que bueno, vemos que los meses avanzan y no nos dicen nada de predicciones erróneas ni de que el brillo vaya a bajar mucho y bueno, está bien que no baje de brillo y que, no, que siga así, ¿vale? Porque que es increíble si llega a tener magnitud cero y no hay nada que se lo impide. Y el último que vamos a ver es el Olbers, que es el cometa, que va a ser el cometa del verano, por lo que se espera, que bueno, tampoco va a ser súper increíble como el otro, pero va en un mes aproximadamente, el 30 de junio es su perihelio y su máxima magnitud va a ser 6,5. Incluso, bueno, hubo estudios que lo marcaban, yo creo que lo dije aquí, que iban a ser magnitud 4,5, 5, pero al final todo indica que va a ser 6,5, que es una buena magnitud. Bueno, está en lo decente, roza lo decente. Menos ya es muy difícil, bueno, más o menos, y más ya está bien. Pero es magnitud decente para observarlo. Con un telescopio pequeño mediano lo podemos ver. Y bueno, va a ser un cometa que no va a estar muy alto en el cielo porque siempre va a estar, bueno, va a estar el horizonte, va a estar más o menos a 30 grados y el cielo se va a mover y él se va a quedar más o menos por esa altura. Y va a ser complicadillo observarlo, pero bueno, se puede intentar y bueno, es lo mejor que tenemos en verano. Hasta finales de agosto, que ya vendrá el que hemos hablado antes, con más fuerza. Con magnitud se espera ya en agosto 5, es decir, ya a simple vista, prácticamente. Y ahora sí, vamos con los cometas del verano, con la lista, la selección que he hecho de los cometas que podemos ver a lo largo de la estación estival. Bueno, este es el menú de hoy, menos el 22P linear, que no lo voy a tratar porque, bueno, no se tienen datos porque está en conjunción solar y se ha colado ahí. Pero bueno, los demás sí voy a hablar un poco de ellos. Hay algunos que ya son viejos conocidos, de hecho la mayoría son viejos conocidos, solo hay dos nuevos, pero vamos a ver un poco cómo están ahora y qué va a pasar con ellos. El primero que vamos a tratar, y ya sé que soy un pesado con ese cometa, que es el C2021 S3 Pan-STARRS, lo he mencionado en todos los programas. Y el primero era que se esperaba mucho, que iba a ser magnitud 7, el segundo que fue una decepción, lo siguiente que, bueno, la decepción y cómo evolucionaba, y ya por suerte, como va a haber el verano de por medio, ya no voy a hablar más de él. Que bueno, actualmente lo tenemos ya con magnitud 11,7, es decir, cada vez menos brillante. Bueno, ya es que su máximo brillo pasó hace mucho, fue en marzo, y ya estamos en junio, han pasado 3 meses, un poquillo más de 3 meses. O sea que ya este cometa va bajando más el brillo. Y bueno, esta es su posición ahora en el sistema solar, como lo podemos ver, está empezando a alejarse. Y además es invisible ahora mismo porque tiene el sol en medio, o sea, es complicado de ver. Y bueno, ya
Esto es bueno, vamos a ir de dificultad de más difícil de observar a más fácil. Este es por ahora el que es más difícil de observarlo por su proximidad al Sol y porque va a tener magnitud 11,7. Entonces es complicado verlo, pero bueno, si tenemos un buen telescopio y nos atrevemos, podemos intentarlo. Aunque sí que sí, los meses anteriores han sido mejores. Pero si no sabía de su existencia, pues lo puedes intentar ahora. Porque tiene un periodo bastante largo, es decir, no va a volver a estar bastante tiempo. Esta es su curva de brillo, como hablamos de la decepción, que realmente fue decepción, pero al final, dentro de lo que cabe la decepción, porque se esperaba magnitud 7, y luego fue magnitud 10, que eso fue su nueva curva de brillo, llegó un poquito más alto, que fue el 9, algo así, pero no fue la gran cosa, o sea, fue un cometa normal, del montón. Y ahora ya va a ir bajando hasta que ya desaparezca de nuestra vista. Y ahora mismo, pues lo tenemos por constelaciones, como he dicho, complicado observar. O sea, por Capella, que Capella está muy cerca del Sol, por Auriga, que es complicado porque está el Sol próximo, y por constelaciones que están próximas al Sol, es decir, complicado observarlo, por no decir casi imposible. Y esa es su posición los próximos días en el cielo, con unos prismáticos 10×50. El siguiente que voy a hablar es un cometa que nunca he mencionado, porque siempre aparecía en los listados como último cometa, como el típico cometa ahí que se tiene como residual por si los demás fallan, ahí, bueno, que nadie nunca lo acaba observando, pero ya como está en su máximo brillo ahora mismo, de hecho, otro objeto, ya mencioné antes un asteroide, pues este también, su máximo brillo fue el domingo, y bueno, es que sí, en verdad, realmente sí es un poco residual, porque bueno, es más brillante que el anterior, magnitud 10,9, es decir, complicado también, pero este por lo menos está más lejos del Sol, es decir, algo un poquillo más se va a ver. Esta es su posición en el sistema solar, ya bueno, acaba de tocar su perihelio y ya se está empezando a alejar del Sol. Y bueno, esta es su curva de brillo, que ha sido más de lo que se esperaba, porque la estimación primaria era magnitud 14, ni siquiera lo incluían en los listados, pero finalmente con magnitud 10,5, pues lo han incluido ahí como el último cometa, porque bueno, que está en oposición y tal en el mejor momento de observación ahora, pero por más que esté, si es un cometa no brillante, no se va a ver mucho. Y esta es su posición en el cielo, otro que está en Capella, al lado de Capella, en Auriga, complicado también de ver. Y bueno, pero va a ir pillando altura, o sea, los próximos días en el horizonte va a ir subiendo y lo vamos a tener más accesible a observación. Esta es su posición en los próximos días con un prismático 10×50. Y ahora sí que vamos con alguien bueno, ya lo hemos tratado un poquillo antes, con el Titán, ¿no? Con el C2023 A3 Sun Xinxiang Atlas, que hoy en día lo tenemos en magnitud 10,4, o sea, todavía es difícil, bueno, pero si fuera un cometa como el anterior, que esto fuera lo que va a llegar, pero si va a quedar ahí, pues no se trataría mucho. Pero como es una bestia que se espera que va a llegar a magnitud 0,2, pues ahí sí hablamos un poquito más de él, porque es eso, es un cometa que si nada falla, nos va a sorprender mucho, porque magnitud 0,2 es más brillante que el Neowise. Y la última vez que se vio un cometa así de brillante fue en el 2007 con el cometa McNaught. Así que puede ser un evento muy especial para todos los que lo podamos observar. Su posición en el sistema solar es esta. Ya pasó hace tiempo en la órbita de Júpiter y se está acercando cada vez más. Y bueno, si vemos que está todavía así de lejos y está en magnitud 10, significa que cuando esté cerca va a ser un espectacular. Incluso puede ser que tenga algún estallido de brillo cuando esté cerca y tengamos magnitud incluso negativa. Porque bueno, yo en el programa anterior hablé de que podía llegar a magnitud menos 0,6, algo así. Pero bueno, ha bajado un poquillo, pero no, nada que sea muy remarcable. Hay que estar atento entonces en el verano, ¿no? Sí, hay 10 páginas de cometa a ver si no baja la magnitud en la última hora porque sería un chasco, la verdad. Y ahí tenemos la curva de brillo. La podemos ver un poco que eso, lo que se espera y lo podemos ver, magnitud 0,2, 0, algo así, 0,5 aproximadamente. ¿No has visto? ¿Has puesto fecha? No, no. No se sabe todavía cuándo va a alcanzar esa magnitud. Magnitud 0 lo va a alcanzar en octubre, el último O día de sea, septiembre, después ya primer del día de verano. octubre. O sea, ya después Sí, del verano. pero todavía en agosto ya va a ser empezado, se va a poder, finales de agosto, principios de septiembre, lo vamos a poder empezar a ver a simple vista, por eso lo incluí. Porque bueno, y lo podemos hacer seguimiento, porque también me parece fascinante ver un cometa, no sé, magnitud 8 y Hombre, tú cómo va creciendo, claro. poder haber dicho, yo lo he visto en magnitud 8 y ahora todo el mundo lo está viendo en magnitud 0, o sea, esa es interesante. Y ahí podemos ver que es un cometa muy observado porque todas las mediciones de brillo se están haciendo y se iba cumpliendo, ahora ha tenido un pequeño bajón como podemos ver, pero bueno, esperemos que no sea nada así muy grave. Y bueno, ahora mismo pues lo tenemos aquí avanzando por constelaciones por encima del cuerpo, o sea, no está o sea, se ve con
a ver, está cerca de Arturo, bueno, lo podemos ver, no es tan malo como los anteriores que estaban en el Sol prácticamente. Este sí se puede llegar a ver si tenemos suerte. Y si apuntamos bien el telescopio y es una buena noche de observación, lo podemos llegar a ver. Y bueno, el siguiente que voy a tratar, bueno, no, todavía este es para los que quieran hacerle captura de los próximos días cómo va a estar en el cielo, que siempre pongo este apartado para, por si alguien lo quiere observar, para que tengan la carta celeste de cómo va a estar respecto a las estrellas. Y el siguiente que voy a hablar es el 154P Berewinton, que es otro cometa como el anterior, como el que he dicho antes, que es un cometa así residual, porque ahora mismo está en su máximo brillo, pero es magnitud 10, o sea, no es nada del otro mundo, aunque es un poquillo más brillante que el anterior. Y todavía va a estar en su máximo brillo hasta aproximadamente el 15 de junio, o sea, vamos a tener unos cuantos días buenos para de observarlo. Y pues, si lo queremos observar, ahora mismo es más brillante que todos los que he hablado anteriormente. Y pues ahora mismo en el sistema solar lo encontramos Pero tampoco una maravilla, ¿no? ya normales. O sea, esos son mediocres, podemos decir. De los que vamos a hablar y hemos hablado, los buenos son el que hemos hablado antes, el Sunshine Atlas, el Pons Brooks y el Olbergs, que es el último que vamos a tratar. Y ahora mismo lo tenemos aquí, muy cerquita de su máximo, bueno, ya ha pasado su periodo, creo que es el 11 de junio, va a venir en breve y ya se va a empezar a alejar. Bueno, es un cometa periódico que no tiene un periodo excesivamente largo, creo que son 10 años o algo así. Y bueno, esta es su curva de brillo, no ha tenido ninguna variación, o sea, tal y como se hizo al principio no ha variado en nada. Se va a alcanzar magnitud 10, casi clavado. Y ahora mismo en el cielo, pues está por cerca de Tauro, es decir, también cerquita del Sol, complicado de verlo. La mayoría de cometas se encuentran ahí por la zona de Auriga, Tauro, Orión y son complicados de ver. Pero bueno, los incluyo porque son brillantes ahora y bueno, esa es su posición en el cielo en los próximos días. Y ahora sí que sí, vamos con los grandes. Este es el que ya hemos tratado en programas anteriores como el que iba a ser más increíble la primera mitad de año y así ha sido. Y bueno, si no hay sorpresa así muy grande en junio, así va a ser. Bueno, como a lo mejor viene, no sé, como un cometa como el Nishimura, que se descubrió en 17 de agosto y en septiembre ya lo teníamos con magnitud 3, o sea, pero eso es muy raro que pase en el mundo de los cometas. Y bueno, ya lo incluyo porque todavía sigue brillante y bueno, por si alguien nos ve del hemisferio sur que lo puede observar. Magnitud 5,5 con respecto a su máximo, que aquí pone 3,7, pero realmente las estimaciones dicen que fue 4,4. Su posición en el sistema solar ya se está empezando a alejar, aunque todavía no baja muy drástico de magnitud, se va a ir bajando poquito a poco. Y esta es su curva de brillo, pues vemos muchísimos puntos porque ha sido un cometa súper estudiado, o sea, las observaciones que le han hecho de su cometa no ha sido ni medio normal. Llegó a alcanzar eso, magnitud 4,4 aproximadamente, y ahí sigue magnitud 5,5 en los cielos australes. Lo tenemos ahora en Sirio, constelación que desde aquí es complicado verla porque o sea, es una constelación que en invierno vemos, pero como estamos en verano, pues está con el sol prácticamente, o sea, es complicado, bastante, bueno, es imposible de verla. Y esta es su posición en el cielo en los próximos días. Y ahora sí que sí, vamos con la estrella del verano, que es el cometa 13P Olbers, que bueno, es un cometa decente, tirando un poquillo a bueno, porque hoy ya lo tenemos en magnitud 7,2, o sea, ya es algo considerable, o sea, tener en cuenta para observarlo con unos prismáticos o en una noche que tengamos el horizonte despejado, o para, bueno, los poseedores de un Sistar, es buena idea observarlo ahí a ver si porque se pilla brillante. Y bueno, eso que va a seguir subiendo de brillo hasta el 30 de junio, que es su máximo brillo con 6,5, como si se espera. A lo mejor pega un bote y sube más, como su hermano el Pons Brooks, que le gustaba mucho eso de pegar petardazos y subir de brillo. Pues sería bien que lo hiciera igual, ¿no? Y llegara a magnitud 4 o algo así, pero es complicado, la verdad. Ahora mismo lo tenemos aquí en proceso de acercamiento al Sol para llegar al perihelio y empezar a alejarse. Y bueno, esta es su curva de brillo. Es menos estudiada que los anteriores porque, bueno, si tienes el Pons Brooks, si tienes el Sunshine Atlas, pues este lo deja un poquillo más de lado, aunque no sea un mal cometa. Y se está cumpliendo perfectamente por ahora. Ya es casi seguro que va a alcanzar la magnitud que se prevé. 6,5. Esperemos y sea así. Y ahora mismo, pues lo tenemos también en Capella, como en Auriga para variar. Ya van 4 cometas que están en Auriga. Pero bueno, ese sí que se va a mover rápido y ya lo vamos a tener en constelaciones más. Bueno, El como, 30 de junio, que es cuando mejor se verá, ¿lo tendremos cerca ya para verlo o no? ¿O pues seguirá mira, al sol? el 30 de junio lo tenemos, Amplia, sí. sí, lo podemos ver, No o sabía. sea, lo que tiene ese cometa es que las constelaciones se ponen por el horizonte, pero el cometa se mantiene, o sea,
van pasando las constelaciones por el fondo de estrella, pero él se mantiene siempre a esa altura y son más o menos 30 grados. O sea, no es una buena altura de observación por sí en condiciones, pero no es tan malo como, no sé, los cometas como el Pons, que se pegó al sol súper vasto y no se podía ver absolutamente nada. Y bueno, esa es su posición en el cielo los próximos días. De todos los que hemos hablado, ese es el que se va a mover más rápido, porque bueno, se tiene que contrarrestar el movimiento del cielo, se tiene que mover bastante rápido. Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias, feliz verano y cielos despejados. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, a ti, vamos, que nos has dado un repaso espectacular. Así que te esperamos para la próxima temporada, ¿no? Sí, sí. Continuamos. Continuaremos informando sobre los cometas del Sí, mes. porque esto no acaba. Los Sí, cometas sí. van y vienen, pero siempre hay alguno que observar, claro. Bueno, y nos puedes repetir temas de asteroides también, porque la verdad es que bueno, los asteroides siempre son los mismos, pero también se descubren y también Claro. hay avances de eso. Y no digamos ya si hay algún asteroide que por H o por B se acerca Claro. a la Tierra, ¿no? Ujú. Que nos tienes que avisar. Lo ¿Estás en contacto Ujú. con Neos o con alguna...? Pues, bueno, realmente hay una página que yo sigo que te dice los neos que va a pasar cerca de la Tierra. Pero yo antes iba a comentar un asteroide, cuando estaba hablando de Venus y Osiris Rex, se me ha olvidado comentarlo. Pero Osiris Rex, cuando dejó las muestras en el asteroide Venus, cambió su nombre de misión y su objetivo. Se llamó Osiris Amex. Y se fue a por el asteroide Apophis. No sé si había escuchado hablar de él. Sí. El Claro. asteroide Apophis es un asteroide que en 2004 llegó a rango 4 de peligrosidad en choque con la Tierra. Y fue como una alarma que tenía, creo que un 1,7% de colisión con la Tierra en ese momento. Pero las posibilidades bajaron muchísimo. Y bueno, pues el asteroide en principio, y 100 por casi sí, 99,999 seguro, de que en 2029, el 12 de abril de 2029, si no me equivoco, no va a chocar con la Tierra. Pero el problema, y lo que puede ser un problema futuro, es que su trayectoria se desvíe y en 2036 va a tener otro acercamiento próximo a la Tierra, que ese ya no se puede medir porque todavía no se ha visto cómo le afecta la gravedad en la pasada de La 2029. órbita, claro. Tendremos que estar pendientes a ver qué pasa. Mm. Y también a la recolecta de muestras que va a hacer Osiris Amex del asteroide, para ver un poco su composición y cómo ha evolucionado. Bueno, pues lo dicho, encantado de que te hayas incorporado a nuestro grupo. Llevamos 6, pero porque empezamos prácticamente en enero. Pero bueno, tenemos todo el año para continuar el año que viene en la próxima temporada. Y por cierto, el 30, aunque posiblemente no va a haber ya has hecho el resumen de todo el verano, Sí. pero estás invitado porque el día que es 25, ¿no? El martes, el último programa, ¿no? Pues celebraremos aquí precisamente el Asteroide Day que vendrá Juan Luis Cano a contarnos. Entonces, si quieres conocer en persona a bueno, uno de los directores, de las personas más importantes de la Agencia Espacial Europea, que precisamente está en el proyecto NEOS y que nos contará alguna cosa, pues estás aquí Sí. invitado para venir y El día 25 entonces, ¿no? el 25 es, ¿no? 11, 18, 25, sí. Vale, perfecto, pues supongo que vendré. No, de hecho el 25 No, es ¿tú que tienes me exámenes o voy qué? de viaje de fin de curso a Vaya, Barcelona. bueno. Pues te puedes conectar a través de Sí. Zoom si estás por algún sitio y por lo menos nos saluda y nos conocemos. O desde el avión. O desde el avión a lo del mejor te autobús. coge. Bueno. A ver, a ver. Bueno, sabe que es a las 7:30 el día 25. Sí. Y aparte, pues hablaremos de eso. Bueno, la cámara hoy está loca, una de ellas, la del estudio, y está en pleno movimiento, Joaquín. Bueno, volvemos a estar de pie. No ha sido un asteroide, ¿eh? Ha sido la cámara. Bueno, Jesús Carmona. Habláis de impacto, pues me pongo nervioso. Te pones nervioso. Bueno, pues vamos a Granada con Jesús Carmona porque volvemos con las reliquias. Puede que también sea la última, aunque tenemos más programas, Jesús. Supongo que vendrás en algunos de los que quedan, porque estamos a 4, nos quedan el 11, que posiblemente descanse, pero el siguiente, 18, pues puede, yo creo que entrar otra reliquia, o incluso la semana que viene, si te viene peor el otro. El 30 sí lo vamos a Vamos a dejar preparar una libre. reliquia final. Una reliquia final de verano. Sí, interesante. Lo único que vamos a dejar libre, como hemos dicho, el último día, más aparte de porque venga Juan Luis por hablar un poco de los 25 años de Un Punto Azul. Bueno, pues cuéntanos, creo que ya puedes compartir para nuestros seguidores de YouTube y de Twitch y nos cuentes a dónde nos movemos. Bueno,
No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a Italia, pero vamos a navegar bastante por el tiempo. Nos encontramos en el siglo XIV y voy a hablar de un personaje que se llama Giovanni Dondi dell'Orologio, Juan Dondi del reloj. Giovanni Dondi dell'Orologio era un astrónomo también, ingeniero, relojero, pero quiero hablar un momento antes de su padre, que es de quien aprendió el oficio de relojero, también era médico, estaba interesado por diferentes ciencias, que era Jacopo Dondi dell'Orologio, es decir, los relojes estaban muy presentes en la familia Dondi, y el padre de Giovanni hizo el reloj astronómico de la plaza de Padua. De Padua. Este reloj, Precioso, pues bueno, precioso. Os tenéis que conectar a YouTube y verlo porque precioso, ¿eh, Jesús? sí, es un reloj muy bonito. Este es una reconstrucción, en realidad no es el original que Conservado, bueno, hizo pero está Jacopo Dondi, pero bueno, es un reloj pues muy bonito con el zodíaco para saber en qué época del año estamos. Hay fases, hay oposiciones lunares y demás, y por supuesto la hora, ¿no? El caso es que la información que tuviera, o la formación, mejor dicho, que tuviera Jacopo Dondi, que le granjeó el título del orologio, es decir, del reloj, se transmitió a su hijo, que hacia 1860 ya empezó, una perdón, hacia cosa, Jesús, perdona que te 1360, interrumpa. ¿El sí, reloj tiene 24 horas, parecía? sí, es un reloj de 24 horas el que hay en Padua, el de Jacopo. Curioso, es Los curiosísimo. relojes astronómicos son muy comunes a lo largo de toda la Edad Media, conforme, bueno, al final de la Edad Media, principio del Renacimiento, conforme se fue desarrollando un poco toda esta ingeniería de engranajes, bueno, de fuentes de energía para propulsarlos, pues pesas, cuerdas, demás, muelles. Bueno, son comunes. El caso es que este es el reloj de la familia Dondi, que le granjeó el nombre del orologio, como decía. Fijaos que nosotros hemos heredado la palabra orologio del latín orologium, y en español solo cogimos no todo el orologio que tienen los italianos, sino solo la parte rolo, es decir, reloj. Esta es nuestra palabra en español. Pero bueno, como decía, Giovanni Dondi desarrolló una serie desarrolló un reloj a lo largo de los años 60 del siglo XIV, 1360, 1360 y algo, que pretendía dar algo más que la hora. Es decir, cogió los conocimientos para un reloj astronómico o un reloj zodiacal que tenía su padre, y lo que hizo fue dar muchísima más información. Y creo que es la reliquia que traigo hoy, el astrario de Dondi. El astrario de Dondi es un reloj astronómico que tiene 7 caras. 7 caras, está montado sobre un heptágono, y es capaz de dar la hora bueno, la hora solar. También es capaz de dar la posición de los planetas conocidos, es decir, de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, Saturno, ya tenemos 5, además de la Luna y del Sol, 7, ya tendríamos las 7 caras, ¿no? Este reloj mostraba la posición de esos planetas en cualquier momento durante el año. También era capaz de mostrar la hora de Orto y de Ocaso para la latitud de Padua. Y bueno, y también tenía pues, una serie de constelaciones o de datos astronómicos en cuanto a posición de las estrellas fijas. Tenía una esfera más, que sería la de las estrellas fijas, fases lunares, y también tenía la información metida dentro de los engranajes de la posición de los nodos lunares, el Caput Draconis y el Cauda Draconis. Con lo cual, si se sabía dónde estaban los nodos lunares, era posible predecir los eclipses. Este reloj que creó Giovanni Dondi se fue regalado a la familia Visconti y fue guardado durante casi 100 años en el Castello Sforzesco de Pavía, y seguramente durante un asedio de esta ciudad en Pavía pues desapareció, fue destruido seguramente. El que hemos visto es una reconstrucción. Como dato, sabemos que Leonardo da Vinci es posible que tuviera, aunque Leonardo da Vinci está un poco subido, se le subió a la cabeza a todo el mundo Leonardo da Vinci, parece ser, pero sí es posible que Leonardo da Vinci tuviera contacto con este reloj
puesto que tenemos algún dibujo de él que representa la esfera de Venus, con todos los engranajes que representaban en la posición de Venus en este reloj. Pero ¿cómo sabemos de este reloj si fue destruido en el siglo XV? Pues gracias al trabajo de Dondi, todo lo que hizo, todo lo que desarrolló fue guardado en un tratado, el Tractati Astrari. Este tratado del astrario detalla perfectamente con lenguaje de relojero cómo estaban construidas cada una de las esferas del reloj. Por cierto, la impulsión del reloj era a través de pesas que tenían un sistema, en italiano se llama volge, que es como enrolla, desenrolla, y bueno, pues producía una cadencia mínima del reloj de un movimiento cada 2 segundos. Es decir, un reloj que tenía su animación, no era un reloj muy estático. Bueno, gracias al Tractati Astrari de Giovanni Dondi, que se conservaron unas 5 copias, se pudo reconstruir posteriormente. Y bueno, esto es una reunión de relojeros, astrónomos, en la que se hizo pues, una restauración de una de las copias que hay de las reconstrucciones que hay de este reloj. Es un reloj que tiene un tamaño importante, pero que gracias a ese detalle que nos dejó Giovanni Dondi, pues era posible reconstruirlo perfectamente. Tengo diferentes visiones del reloj y seguramente esto habrá recordado a la máquina de Anticítera. Totalmente, totalmente. Ujú. Cuando Jesús, Todos los, bueno, Se dan todos los detalles de, bueno, predecía eclipses, posición de planetas, la posición del Sol y demás. La máquina de Anticítera se separa del reloj de Dondi por unos 1500 años. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. La máquina de Anticítera se hundió seguramente en torno al siglo II antes de Cristo. Giovanni Dondi es del siglo XIV, pues entonces estamos en unos 1600 años de distancia. Esto quiere decir que seguramente hubo una ingeniería, por lo menos de engranaje, relojes, de máquinas algo más complejas de lo que nosotros esperaríamos encontrar durante por lo menos el Imperio Romano, o que tuvo su culmen en el Imperio Romano, y que seguramente se perdió con la caída de este. No nos han quedado tratados, no nos han quedado restos, tan solo Anticítera, por lo tanto, pues es algo que nos recuerda a este legendario reloj, ¿no? Pero no tenemos que decir que, bueno, el Anticítera y el Astrario son como dos rayas en el agua, porque durante toda la Edad Media tenemos, por ejemplo, los astrolabios, que funcionan prácticamente igual, solo que impulsados y entendidos por un astrónomo o alguien que sabe cómo funcionan detrás. El astrolabio, la azafea, que es algo muy de Al-Ándalus, la azafea creada por Azarquiel, por Azarcali, que era de Ronda, y que es un astrolabio que no necesita de ninguna colección de madres, de placas madres para representar el cielo, sino que es universal. Y por supuesto, y gracias a vosotros y estudiar el astrario de Dondi, he encontrado el ecuatorio, que es ya el sumum de los astrolabios y que además seguramente fue creado por un astrónomo también de Al-Ándalus, Ibn al-Sam, que murió por lo menos en Granada. Desarrolló aquí en Granada el ecuatorio y que además proporcionaba pues, la posición de planeta, igual que bueno, se podía hacer con el astrario. ¿Por qué traigo todas estas máquinas? Porque efectivamente Giovanni Dondi no era un genio, o sí lo era, pero no era un genio que inventó todo desde cero. Giovanni Dondi se basó en el Theoretica Planetarium de Campanus de Novara del siglo XIII, de un siglo antes que él, en el que se definían una serie de movimientos del Sol y él aprovechó esas descripciones para crear el reloj. Pero Campanus de Novara no era original, su pensamiento no era original, sino que recogió muchos de los comentarios de Proclo, que es del siglo V después de Cristo, el que hacía comentarios a otra obra muy central sobre los elementos de la naturaleza, que también usó seguramente Claudio Ptolomeo en torno al siglo I después de Cristo para el Almagesto. Y esa obra de la que hablo es Los elementos de Euclides, el padre de la geometría. Es decir, siempre que hablamos de un genio, ese genio se ha subido a hombros de otros genios para mirar un poco más arriba. En este caso tenemos una gran cadena de genios a lo largo de la historia, la Edad Clásica o la Antigüedad Clásica, el Imperio Romano, la Edad Media y casi ya los albores del Renacimiento.
que son los 6 libros de geometría de Euclides. El Tractatus Astrari, por tanto, es una heredad de esos libros tan antiguos como el siglo III antes de Cristo. Todos los detalles que nos trajo el astrario de Dondi fueron después desarrollados para otros relojes astronómicos de mesa, por así decirlo, aunque son muy grandes. Por ejemplo, tenemos este Planeten-Laufur del siglo XVI, de final de segunda mitad del siglo XVI, que también tiene muchísimas esferas para dar la posición de planetas. Y por supuesto tenemos a George Graham y a Tom Pion, que eran relojeros y astrónomos que crearon lo que después se llamó en inglés el Orrery. El Orrery fue dado ese nombre porque su patrocinador, el marqués de Orrery, era el que les financiaba y les dieron el nombre a un modelo astronómico visible, o sea, visual, en el que los planetas giraban no solo en una posición, en una esfera, los planetas giraban entre sí en una escala, a un modelo a escala del sistema solar, o de Tierra-Luna, o de Tierra-Luna-Sol, incluso de todos los planetas, que es lo que hoy llamamos un telurio, o una maqueta del sistema solar. Los telurios fueron muy, muy famosos a lo largo del siglo XVII, con más representaciones, Sol, Luna, planetas, posiciones. Y bueno, aquí tenemos una pintura fantástica que es La lección del filósofo, que está en la Galería de Derby, una pintura que nos muestra una clase de astronomía o de filosofía con un Orrery precisamente, con una maqueta del sistema solar que se mueve con un reloj. Y por supuesto, todo esto que he comentado es anterior al hito de la longitud. Al hito de la longitud, que es la creación del reloj H1, el reloj de John Harrison en 1735, que permitía a los barcos no perder la hora de su puerto de salida y conocer, por tanto, la longitud que iba avanzando en el barco en los océanos. Y os traigo, esto podría suponer una reliquia en sí, pero ya que hemos estado hablando de Orrery, de relojes astronómicos, os traigo al señor Franeker, que construyó el primer planetario, el Eise Ezinga, en su casita. Hoy en día es una tienda de astronomía y planetario a la vez, porque el planetario está en el techo de su casa. Y en este caso el Orrery está invertido, no está en una mesa, sino que los planetas vuelan sobre nuestras cabezas, movidos por un reloj astronómico, y tenemos una representación del sistema solar y de los planetas dando vueltas alrededor nuestra. Hoy es visitable el Eise Ezinga, y es el primer planetario como tal y que todavía se mantiene. Hoy en día los planetarios o los Orrery los tenemos en algo como una planética. Yo he tenido este cacharrito hasta que se me rompió, que simplemente girando una rueda podemos representar los planetas, la posición de los planetas en una fecha en concreto. El planética estaba hasta 2025, me parece que te daba las posiciones de los planetas. Tenía una pequeña orientación con norte, sur, este, oeste para saber a dónde mirar, dónde era noche, día y demás. Muy bonito. Pero claro, los planetarios hoy en día son otra cosa. Este es el planetario de Buenos Aires, formó parte de mi tesis de fin de carrera, de mi trabajo de fin de carrera. El planetario de Buenos Aires es una especie de nave espacial que ha aterrizado en medio de un parque en el centro de Buenos Aires. Y los planetarios hoy en día nos ofrecen una representación, esta vez por proyección en una cúpula del cielo estrellado. El más grande de todos el que os traigo es el planetario de Nagoya, que tiene una cúpula con un diámetro de 35 metros, que está en Nagoya y que podemos visitar si vamos por allí. Este es el exterior de este edificio tan interesante, con un planetario y un museo de astronomía. Pero no debemos olvidar que una cúpula de 35 metros se queda todavía 6 metros por debajo de la cúpula del Vaticano, que tiene 41 metros y medio interiormente, 42 metros exteriormente, y que cuelga a una altura de unos 50 metros sobre el baldaquino de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Giovanni Dondi cogió los conocimientos de su padre para crear un reloj centrado en la astronomía, o más centrado en la astronomía del que había hecho su padre todavía, el astrario de Dondi. Y este reloj, pues bueno, era un reloj que era una representación del universo precisa, perfecta, medida, porque medir el universo es dominarlo. Y esta es la reliquia astronómica que os traigo hoy, el astrario de Dondi, de Giovanni Dondi del Orologio. Bueno, Jesús, precioso. Los vellos de punta se me han puesto hoy con la sección. La verdad es que es emocionante y bueno,
aparte que me gustan también el tema de los relojes y eso, pero bueno, la referencia a los hombros de gigantes sobre los que van llevando cada uno bueno, el peso de la ciencia, ¿no? Y que lleguemos hasta Euclides, pues tiene tela, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, la antigüedad ya, eso, ahora estamos en otra historia, ¿no? Ya la matemática, la física va por otro lado. Pues no, cómo ha evolucionado todo gracias bueno, a estos pequeños y grandes hombres, ¿no? Así que yo creo que a Lito también se le habrán puesto los vellos de punta porque él el año pasado, bueno, nosotros tenemos telurio en la agrupación para enseñarlo, pero el año pasado le regalamos a Lito un pedazo Yo- de maqueta Sí, sí. del De sistema solar. que me entretuve casi todo Todo el el verano verano en porque montarla. 700 y pico de piezas creo que eran y construirlo fue todo un reto, pero disfruté como, como nunca. Sí, sí. Y ¿Funciona? ¿Sigue verlo, sí, funcionando? sigue funcionando, Porque sigue te acuerdas, funcionando. me acuerdo que decías que había que engrasarlo porque siempre había... Pasan muchas fechas que no le doy vueltas para ver, para que no se me queden cogidas las piezas. Este verano Pero bueno, lo volveremos a ver. ahí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Jesús. Y ya vemos si la semana que viene o la siguiente estás también por aquí con el fin de curso o el fin de la reliquia de este año. Y por supuesto seguimos Buscaré contando. una reliquia final para esta primera temporada de Reliquias de la Astronomía. Muy bien. Ha sido un placer contar contigo durante toda la temporada y ya sabes que, bueno, para la siguiente, por supuesto, más Eso reliquias ha o dicho más actividades. que eso se le ha Te lo han entrevisto ya, ¿no? sí, sí, pues dice la primera temporada. La Entonces Hay habrá una segunda, hay ¿no? segunda. Muy bien. Tal vez es más difícil buscarla, ¿eh? Pero bueno, la encontraremos. Bueno, vale. Hace un Se, buen trabajo. se te expande el tiempo de búsqueda, como muchas veces a mí, que en los Claro. viajes de la USS me cuesta saber dónde llegar, así que se espacia un poquito en el tiempo y espero que seguimos disfrutando, Te ¿no? esperamos el tiempo que haga falta para cada reliquia. Así que Muchas gracias. encantado. Bueno, sí, vamos a terminar rápidamente ya con la revista, adelanto de la revista, porque estamos Sí, ya ya estamos casi fuera de tiempo. terminando. Voy a comentar un poquitín la revista de este mes de junio, los artículos principales, y voy a saltar un poquito como otra vez en las secciones que son todos los meses, ¿no? Bien, pues lo primero que cabe destacar a principio de la revista es el Congreso Estatal de Astronomía, del cual hablamos el otro día en Aranjuez, es próximo 31 de octubre al 3 de noviembre, y habrá que irse apuntando, no sé vosotros Sí, si ya sí, hay que estáis apuntarse. en el tema, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Ya estoy apuntado. ¿Ya estás Pues, apuntado? Ah, pues nosotros también, Isabel y yo también, así que ya vamos, ya nos vemos allí seguro. Bien, aparte de las noticias breves al principio, pues tenemos el primer artículo importante, que es el extraordinario año 2023 de actividad meteórica captada por la red de investigación sobre bólidos y meteoros. ¿Vale? Como sabemos, ya está completamente mapeado toda España, toda la península ibérica, con hasta 60 estaciones. Y este año 23 pasado hacen un pequeño resumen de todo lo descubierto el año pasado en cuanto a bólidos y demás, y realmente ha sido muy fructífero. Explican un poquito cómo están situadas las antenas y todo el trabajo que hacen. El siguiente es el síndrome de Bartel, ¿vale? Todos sabemos que el número de Bartel 5, Bartel 6, ¿vale? Es un poquito lo que nos indica la calidad del cielo. Sabemos que cuanto más alto el número, pues peor cielo tenemos. Y nos hablan aquí un poquito de cómo combatir este síndrome del Bartel y cómo poder observar desde Bartels muy 7 y 8, que son los dentro de ciudades. Habla sobre todo de filtros. El siguiente es las libraciones de la Luna y por qué se producen y algunas aplicaciones de estas libraciones didácticas, o sea, para explicar a los chavales física y movimientos planetarios, explicando un poquito las libraciones nos viene muy bien para introducir otros tipos de temas de física. Bien, después tenemos las efemérides, ¿vale? Observación lunar, tenemos los cometas y meteoros de junio, que ya ha hablado extensamente nuestro compañero.
Sobre todo hablan mucho del Olbers para este verano, correcto, ¿verdad? Y del próximo que viene también después del Olbers parece ser que es el Sun Chin-Chan Atlas. Vamos a ver cómo se comportan, los iremos observando. ¿Qué más? Después las secciones de polvo de estrellas, firmamento, en fin, todas las que vienen habitualmente. Y me centraría un poquito en, ya para terminar la revista, los artículos, ya te digo, fundamentales, porque está un poquito fuera de tiempo. En Bueno, 5 minutos más, José la Luis. probatura, sí, la probatura de la montura ecuatorial Skywatcher CQ350, ¿vale? Es una montura que es la segunda parte, porque la primera parte ya la vimos en el tema anterior. Una montura nueva completamente, un poquito rara, una ecuatorial un poquito rara, ¿vale? De aspecto, pero en fin, parece que bastante efectiva. En cuanto a las mujeres en la astronomía, hay un pequeño artículo aquí que habla de Eva Villaver Sobrino, que es directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Estatal Española, y de Sara García, que es la primera candidata española a astronauta. Vale, ahora un poquito de mujeres de la astronomía, pues de estas dos señoras. Viene la sección de fotos, como siempre espectaculares. No he conseguido conocer a ninguno de los que participan, como otras veces, que son conocidos nuestros, pero destacaría un montaje del eclipse total de Sol del 8 de abril, ¿vale? Desde Dallas, hecho desde Dallas. Y viene todo un montaje de todas las fases en una misma foto. La verdad es que una foto espectacular de este eclipse total. Y ya pues lo último es de astronáutica, va la misión Don Quijote, una misión española para desviar asteroides. O sea, antes de la misión DART de la NASA estaba la misión Don Quijote y Sancho Panza para desviar asteroides. Nos hablan un poquito aquí sobre ella. Bien, pues nada, esto es lo más destacado de la revista, ¿vale? Me he saltado un poquito las secciones de polvo de estrellas porque Amigos y compañeros. claro, de la de astrobiología, de Jorge Pla, en fin, para que todo el mundo vaya y lea Polvo de estrella de Juan Luis González Carballo sobre nova y supernova, etcétera, etcétera. Vale, pero más o menos esos son los artículos principales y lo que podemos ver en la revista de este mes. Y en este mes, en la sección de estrellas doble, ¿cuál viene? Hay estrellas doble este mes no ha habido. No ha publicado nuestro compañero. Rafa Benavides no ha publicado. Tenemos la astrobiología, tenemos la de nova y supernova de Juan Luis y la de astrobiología de Pla. Pero no, este mes no ha habido dobles. Muy bien. Bueno, pues estamos terminando. Tan solo deciros que la semana que viene más, pero este viernes nos vemos en Damajuana para hablar del cielo del mes. Claro, tenemos un ponente imponente, ¿no? Esta vez. Imponente, ponente. El señor Agustín. Bueno, no sé si para cerrar el ciclo, puede que el día 30 podamos hacer, o el 28 creo que viene, alguno más, pero ya va a estar complicado para el verano. Pero lo que necesitamos son ponentes. El ponente imponente ha sido impuesto porque ¿No hay otro o qué? hace falta más. José Luis, tú tienes ya... Yo la verdad que en torno a mi culpa no he hecho ningún cielo del mes este año. Bueno, ahora que acabas el curso podría... Bueno, no, te coge mal. Yo ahora a final de curso me cojo muy mal. Ya hablamos en septiembre. En septiembre, venga. Porque ahora asignatura para septiembre. Estoy fatal de tiempo. Ya suspendido. Sí. Nos marchamos que Venga. están las alarmas por todos lados. Venga. Vale, Jesús, nos vemos. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.